Buenos días, queridos amigos. Héctor Aguizón aquí con ustedes en Los Pioneros, un programa de Poder 97.1 WPL Rochester, Nueva York, donde exploramos un poquito de la historia de los pioneros, de esas personas que llegaron a nuestra ciudad y establecieron nuestra comunidad latina. En este momento tengo el placer de tener conmigo al señor Roberto Burgos, un gran amigo de mucho tiempo, alguien que yo conozco muy bien, nos criamos básicamente juntos, pero hoy vamos a hablar de su familia, de su querido papá y su mamá, que llegaron a Rochester en esos momentos clave y fueron parte de nuestra fundación. Bienvenido, Roberto Burgos, ¿cómo está? Muy bien, y gracias por la invitación. Es que tenemos que mantener estas tradiciones y hablar un poquito de nuestro pasado. Y tu papá fue uno de esas personas que formó parte de esa fundación en nuestra comunidad. José Burgos, ¿es tu papá? Sí, José Burgos Rivera, le decían Tite. Tite. ¿Y de dónde era Tite? Pues mi papá nació en Aybonito, en el barrio de Asomante, y nació en noviembre 10 de 1922. 22. ¿Y era uno de cuántos? En su familia habían 10 hijos, 8 varones y 2 hembras. Wow. They didn't believe in small families, did they? No. Bueno, ¿y cuándo llegó tu papá? ¿Y qué fue lo que... Vamos a hablar... ¿Tu papá llegó a Rochester cuándo? ¿Cuándo fue que llegó a Rochester? Él llegó en el verano de 1954, en el verano. ¿Y qué lo motivó venir a Rochester? Pues fíjate, aquí vivían 2 tíos míos, aquí en Rochester, que eran hermanos mayores de mi papá. Ellos estaban aquí en Rochester, ya se establecieron antes de ese tiempo. ¿Para qué año más o menos? Ellos estaban aquí un par de años, o yo diría para el como el 52, por ahí. Ellos llegaron de New York City. Ellos vivían y trabajaban en New York City. Y trabajaban en una panadería, en un hotel en New York City. Y entonces hubo una oportunidad para ellos tener un nuevo trabajo aquí en Rochester, una panadería que se llamaba New York Bakery, que era la panadería predilecta de los judíos en la ciudad de Rochester, en Joseph Avenue. Entonces ellos ya estaban establecidos aquí en Rochester, trabajando en el bakery, el panadería. Panadería, sí. Y entonces mi papá se comunicó con ellos y él quiso hacer un cambio de Puerto Rico. Él trató de estableció un negocio en Puerto Rico, un colmado en Asomante, Puerto Rico, y las cosas no le iban bien con el negocio. Entonces él quería hacer un cambio y se comunicó con los tíos míos y dijo, yo quiero ir a Rochester a ver cómo es esa ciudad. Y él lo hizo como un secreto. Mi mamá no supo nada. O sea, no lo compartió con ella. Sí, porque él tenía mucha pena y él dijo que no quería separarse de la familia, pero que quería venir. Y entonces él se comunicó con mi tío y cuando se vino, entonces mi abuela le dio la noticia a mi mamá que mi papá se embarcó para Rochester, New York, para probar a ver cómo era Rochester. Y entonces se estableció aquí y 6 meses después de eso mandó para su familia, que era mi mamá, Ludivina, yo, mi hermana mayor, Vilma, y mi hermano menor, Víctor. Había 3 Habían 3 para sí, aquel entonces. Sí, para 3 ¿Y eso fue para qué año? ¿En qué año llegaron? Eso fue diciembre 13 de 1954. Y fue un choque para ustedes en diciembre 13 llegar a... Sí. Mi mamá me dijo que cuando salimos de Aybonito,
nos dijeron, pues mira, allá en Rochester hay una tormenta de nieve y los nenes tienen que tener su abrigo y vamos a ponérselos ahora porque no van a tener tiempo para ponerle los abrigos y todo eso. Entonces imagínate, de ahí bonito Puerto Rico, que estaba como 80, nosotros con abrigo de nieve. Aunque Bonito es conocido porque es el pueblo tal vez más frío. Sí. Porque es bastante elevado. Eso es verdad, pero que creo que cuando ya estábamos llegando a San Juan, estábamos mareados del calor, pero que cuando llegamos aquí había una tormenta de nieve y eso, yo me recuerdo llegando como niño. Yo lo que tenía eran 3 años, pero el choque era tan grande de venir de un sitio tan verde, tropical y tan caliente a un sitio, a una nevera. Bueno, estábamos hablando de que tu papá llegó a Rochester con las posibilidades de conseguir trabajo, establecerse aquí bajo la dirección de los hermanos, que ellos estaban ya establecidos aquí y trabajando en una panadería. Sí. Y la panadería estaba localizada en la Joseph Avenue y era el New York Bakery. Y entonces mis tíos, ellos tenían mucha experiencia como baker, panadero, sí. Y mi papá no tenía tanta experiencia. So, él vino y él llegó un domingo y el lunes empezó a trabajar en la panadería porque sus hermanos estaban ahí, hablaron por él y le dieron el trabajo, pero que él no sabía hacer el pan y los bizcochos, entonces él era el ayudante. El aprendiz. Exacto. Y estuvo ahí, yo diría como 1 año o 2, trabajando y era fuerte, él tenían que levantar muchas cosas pesadas y eso, y él trató de tomar experiencia pero no le fue muy bien, entonces él empezó a buscar otros trabajos. Y cuando llegó aquí a Rochester, ¿conoció a otros latinos, a otros puertorriqueños? Sí, él sí conoció otra familia. Yo sé que era muy buen amigo con la familia Rivera, Víctor Rivera, que se conocían bien y tenía una familia grande también. Grande también. Sí. Y también Pedro Pedraza era buen amigo de él también. Entonces, don Pedraza y mi papá se hicieron amistades porque mi hermano Víctor se enfermó y tuvo que ir al hospital porque cogió pulmonía como niño. Y uno de los hijos de Pedro Pedraza, Agustín, estaba en el hospital también. Entonces se conocieron en el hospital de niños. Y se hicieron amistades y cosas así. ¿Y tu papá y tu mamá cuando llegó, ella también se quedó como ama de casa o también consiguió trabajo? Ella se quedó como ama de casa. Mami vino de Puerto Rico y ya tenía como 6 meses de embarazada con mi hermano Alfredo. Y Alfredo nació en abril de ese primer año, en la primavera, nació aquí en Rochester. Y entonces tuvo que conseguir un padrino y una madrina. Entonces mi tío Víctor y su esposa fueron los padrinos. Entonces tuvo que conseguir una iglesia católica. Y entonces la iglesia más cercana de nosotros en la Joseph Avenue era la San Miguel. Y yo creo que mi hermano Alfredo quizás fue uno de los primeros puertorriqueños bautizados en la San Miguel. Sí, porque muchos iban y se bautizaban en la St. Bridget's. St. Bridget's era bien popular. Sí. Y la St. Joseph, que ahora es un parquecito. Sí, en la Franklin Street downtown. Sí. Y cuéntame, tu papá después, tú me dices que trabajó en la panadería un tiempo y luego después se puso a buscar otros trabajos, otras oportunidades.
Sí, ¿Cuál sí. es, me puedes decir más o menos? Sí, durante el tiempo que estaba en la panadería, él dijo que el dueño de la panadería tenía otras amistades y uno de esas amistades era el señor Sam Opperman. Sam Opperman era un judío ah, que, y entonces mi papá le dijo que su jefe le dijo, mira, cuando tú estás de camino para tu casa, llévale estos regalos a señor Opperman. Que creo que me dijiste que era barbero. Sí, era barbero. Entonces, y también era veterano. Entonces mi papá, iba allá, le llevaba el pan, lo que le mandaba el jefe de la panadería. Y tarde o temprano se hicieron amistades porque tenían algo en común. Eran Eran soldados, veteranos, sí. eran veteranos. Y mi papá como sirvió en la Segunda Guerra Mundial y él también, hicieron una amistad. Entonces, Antes de que, ok. pues yo quiero reforzar destacar el hecho de que tu papá fue miembro de los Borinqueniers. Sí, sí, sí. Muy famoso ese regimiento. Sí, era muy orgulloso de su servicio. Y los tíos míos que estaban aquí en Rochester también También, eran Borinqueniers. Y, Borinqueniers. y mi papá, él lo siguió a sus hermanos para, para ser soldado, porque ellos eran los primeros hermanos que fueron soldados. Y también un tío de ellos fueron soldados también. Y ¿puedo hablar un poquito de la experiencia de él como soldado? Sí, ¿cómo no? Ok, Sí, 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 sí. sí. Esa es la idea, hablar de tu papá. Sí, 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 yo quiero hablar un poquito de eso porque mi papá, él me dijo unas historias de él como niño en Puerto Rico y me dijo que él se enlistó un año antes que se declaró la guerra, siguiendo el ejemplo de su tío, ¿Cuál guerra? la Segunda La Guerra Mundial. segunda. Sí. Ok. Entonces, tenía un tío que vivía en Cuamo, que era soldado y ya estaba muchos años en el ejército, en los Borinqueniers, que era tío, le decían tío Chago, era Francisco Rivera, de parte, hermano de mi abuela, la mamá de mi papá. Entonces, dos hermanos, tío Víctor y tío Urbano, eran soldados y entonces él le siguió el ejemplo de ellos. Entonces, eran 10 hermanos. De los 8 hermanos, hombres, 6 Fueron fueron militares. militares. 6, ¿ok? Entonces Wow. yo le pregunté a mi papá, ¿por qué? ¿Por qué hiciste? Pues él tuvo el ejemplo de los hermanos y su tío, pero también ellos vivían durante lo que se dice la Gran Depresión, Sí, la depresión. sí, económica, Que si era fuerte en los Estados Unidos, era más fuerte en era más Puerto Rico. fuerte en Puerto Rico. Y entonces él dijo que no tenía muchas opciones para trabajar y para una carrera. Ellos eran agricultores, ellos vivían en el campo y no tenían las cosas que tenemos hoy en día. Ellos no tenían luz, ah, ah, no tenían nevera, No tenían agua corriendo así, nada de las eso, comodidades. nada de eso. Entonces él me Eran dijo, letrinas, no eran baños. exacto, exacto. Y él me dijo cuando él tenía 18 años, él cualificaba para ser soldado. Y yo le pregunté, ¿qué eran las cualificaciones para ser soldado? Y él dijo, uno tenía que presentar su certificado de nacimiento, su certificado que tenía se graduó del 8º grado y una carta del Chief of Police, No digas. que uno era un ciudadano Sin delito. sin delito. Y esas 3 cosas cualificaban a uno para ser soldado. Y él se enlistó un año antes. Y él dijo que antes de eso, él siempre andaba descalzo. Y él dijo que se fue a San Juan. Y en San Juan, cuando lo recibieron, le dieron los primeros Zapatos. zapatos, que eran botas militares. Sí.
Y él dijo, pero eso, ¿cómo? Y él dijo, eso era el tiempo, era bien pobre. Él dijo que su papá era agricultor y lo que ganaba al día eran 40 centavos al día. Entonces, al él serse soldado, a 40 centavos al día, al mes es quizás $12, 12 pesos. ¿Okay? Al serse soldado, él comenzó ganando 21 pesos al mes. Que para él era un lujo. Eso era un paso bastante grande. Bastante grande. Entonces ya sus hermanos lo habían hecho. El peligro era que llegaba la guerra. Entonces mi abuela y mi abuelo no querían todos sus hijos que cogieran ese riesgo para hacer el militar. Pero él fue y estuvo casi 5 años y fue de Puerto Rico, tomó su training, entrenamiento en Puerto Rico y Panamá, y de ahí se embarcaron. Cuando declararon la guerra, él estuvo en training 1 año, y cuando declararon la guerra en el 41, lo mandaron en bote para New Orleans, y de New Orleans tomaron un bote a Virginia. Y él dijo que antes de ir para la guerra, tuvo una visita a New York City, que le gustó mucho. Entonces se embarcó para la Segunda Guerra. ¿Dónde fue a pelear? North Africa, Italy, Córcega, France y finalmente en Alemania. Se estuvo en 5 sitios. Y él dijo que cuando se embarcaron de Puerto Rico, había un bote, y ese bote con los Borinqueniers salieron 15,000 juntos para la Segunda Guerra. Wow. Y él regresó 5 años, casi 5 años. Después. Y sí, pero que cuando salió era un jibadito joven de 18 años, y cuando regresó tenía 23 años y ya un hombre. Ya un hombre. Vamos a tomar un pequeño pause, y vamos a regresar con usted ya pronto. In Rochester, getting into the city, what was that process like, which you started to address a little bit? We moved into the projects, which was a step up. Vamos a continuar la conversación con nuestro amigo Roberto Burgos sobre su querida familia, su papá José, y su mamá, ¿el nombre de su mamá de nuevo? Liduvina. ¿Y tu mamá siguió siendo ama de casa todo el tiempo? Sí, ella se quedó en casa cuidando a los niños, y cada par de años tuvo otro hijo. ¿Cuántos tuvieron? Pues, fíjate, mi mamá tuvo, siempre decimos 7, pero ella tuvo 8 hijos. En Puerto Rico, cuando tuvo el segundo embarazo, en el parto murió una hermana que ya tenían 9 meses, pero que hubo complicaciones en el nacimiento. Y estábamos en el campo y no había doctor. Para aquel entonces eran comadronas. Comadronas, sí. Y la comadrona no pudo, y ya cuando mi papá fue a buscarle el doctor en el pueblo, porque vivíamos en el campo, entonces ya era muy tarde y ella murió en el nacimiento. Entonces éramos 8 hijos. Y 4 nacimos en Puerto Rico, y en Rochester nacieron 4, que fue Alfredo, Edwin, Luis y Kathy. Que fueron los... Sí, y entonces mi papá adoptó un primo hermano de nosotros, que lo trajo de Puerto Rico, ya que era grandecito, tenía como 12 o 13 años, era huérfano. Y cuando fue al entierro de mi abuelo en Puerto Rico y se encontró con él, lo adoptó y lo trajo para Rochester. En verdad, mi mamá tuvo 8. Más 1. Más 1, son 9. 9 creados. Ustedes se establecieron, recuerdo,
de que ustedes fueron una de las primeras familias de vivir en los Hanover Houses, Sí, sí. que era el proyecto de Rochester. Sí, cuando nos mudamos para allá, estábamos en un apartamento en la Joseph Avenue, detrás de una bodega judía. Entonces, ya éramos mi papá, mi mamá y tres y Alfredo. So, éramos como seis en un apartamento de un cuarto De un dormir, cuartito, sí. de un cuartito. Entonces mi papá dijo, tengo que buscar un sitio más grande. Entonces le informaron que había un proyecto nuevo que se hizo en el 51 o en 52 y que aceptaba familias de bajo ingreso. Y era en la misma Joseph Avenue. Que para aquel entonces esa comunidad era mayormente judía. Había muchos templos de... Sí, eso era una vecindad completamente judía. Sí, sí, sí. Tenía templos judíos, Sí, sí. todas las tiendas, los dueños eran judíos. Y uno no ni tenía que salir de la vecindad. Si uno quería comprar, hacer compra o comprar zapatos, ropa, Carnicería, carnicería, de todo. hasta restaurante tenían, todos judíos. Sí, sí, yo lo recuerdo. Y era un sitio bueno, porque era conveniente. Uno no tenía que salir de ahí para nada. Entonces nosotros nos mudamos ahí para el 59. Y eso era, mi papá todavía estaba en la panadería cuando nos mudamos ahí. Y cuando llegamos pensamos, Ave María, mira qué bueno, ahora tenemos 3 cuartos de dormir, hay sala, hay cocina, hay nevera, estufa nueva y todo. Y para nosotros era como un lujo. Un lujo, tú sabes. Sí, sí. Y le decíamos a los proyectos. Los proyectos, eran los proyectos de Rochester. Sí, y habían 7 edificios y yo diría que más de 300 personas que vivían ahí. Familias. Y nosotros éramos uno de los primeros familias puertorriqueñas. Yo me recuerdo como quizás 5 o 6 familias puertorriqueñas que vivían ahí. Y todos los conocíamos y nos hicimos amistades. Tu papá fue uno de las primeras personas que yo he reconocido que logró trabajar con el municipio, con la ciudad de Rochester. Sí, y para aquel entonces era difícil conseguir. Difícil entrar, sí. ¿Cómo lo logró? Pues fíjate, eso empezó con la amistad que mi papá hizo con el señor Sam Opperman. El barbero. El barbero. Entonces, nosotros siempre, él nos llevaba a mí, a Víctor y mis hermanos, siempre íbamos ahí para recortarnos el pelo y conocer al señor Opperman. Y era bien amable, una persona bien buena. Yo me recuerdo que la gente judía tenía una tradición. Y la tradición era que cada año tenían que hacerle un favor a alguien, a una familia, a una persona. Entonces, un año mi papá llegó, porque él siempre andaba al trabajo. Él llegó con un cajo y nosotros decimos, y papá, ¿y ese cajo? Y él dijo, el señor Sam Opperman me regaló su cajo porque se iba a comprar un cajo nuevo y me regaló el cajo de él. ¡Wow! Y eso para nosotros fue, ¡wow! Tú sabes eso. ¡Ave María, papá tiene un cajo nuevo! Era usado, pero para nosotros... Pero era nuevo. Para nosotros era nuevo. Y de eso, y la impresión que él hizo a nuestra familia fue, este señor, tú sabes, es una bendición. Una bendición, claro. Tú sabes, que él no tenía que hacer eso. Pero hay gente buena en el mundo, sinceramente. Sí. Y entonces mi mamá estaba embarazada con para tener otro muchacho. Y mi papá en la panadería no tenía beneficios de médico y el salario no era tan bueno. Entonces él habló y confió con Sam. Y dice, Sam, mira, me quiero ir de la panadería. Y él dijo, no voy a poder traerte el pan, pero de cada día, pero que necesito un mejor trabajo.
Entonces Sam dijo, pues mira, yo voy a hacer algo para ti, te voy Él era un World leader. oficial electo, un world leader de esa área. Entonces él dijo, pues yo te voy a dar una recomendación. Y le escribió una carta a la administración, al alcalde, diciendo, yo recomiendo a José Burgos para que lo consideren para trabajar en la ciudad. Él es veterano y él sabe guiar troce y es bien cualificado y bien responsable. Entonces mi papá fue a la ciudad, llevó la carta, lo entrevistaron y le dieron un trabajo para empezar en el departamento de recreación como chofer de troce. Y cuando él llegó y fue el primer puertorriqueño en ese departamento, yo creo que en la ciudad habían 2 o 3 hispanos. Yo no sé si tú te recuerdas de Caguita. Sí, recuerdo muy bien de Caguita. Él trabajaba por la ciudad y él era como compadre de mi papá. Y los dos estaban bien contentos porque ahora mi papá estaba empezando a trabajar en la ciudad. Con beneficios, un mejor sueldo. Y más seguridad. Médico, vacaciones, cosas así. Y la persona que lo hizo posible fue el señor Sam Opperman. Para que la gente reconozca el proceso, el World Leader era una persona que básicamente representaba la área, sí. Un vecindario, sí. Y sus recomendaciones eran necesarias para poder conseguir un trabajo. Oh, sí, y nuestro barbero, su barbero, da la casualidad que era una persona honrada y pudo hacer ese favor para tu papá. Es un refrán que dicen los puertorriqueños que si no hay padrino no se puede bautizar. No se bautiza, pues claro. Pues me bautizó a mi papá. Esa es la cosa. Sí, no, esa era la costumbre. La costumbre que tú tenías que conocer a alguien para poder lograr. Sí. Era y fue por una amistad que tenía con él. Con el Señor, sí, ya. ¿Y cuántos años tuvo tu papá? Tuvo largo tiempo con la ciudad. Tuvo más de como 28 años. 28 años. Y se retiró de la ciudad. Título 1, Title 1. Yo creo que sí. Yeah, he must have been. Sí. Y él tuvo muchas experiencias en ese trabajo. ¿Te puedo contar algo que pasó interesante? Sí, cuéntame. Okay. En ese mismo tiempo, cuando él empezó, ese mismo día, lo mandaron para Seneca Park Zoo para reportar. Entonces, él y otro individuo empezaron ese mismo día. Y esto es la verdad, ¿okay? Esto es una historia de verdad. Empezaron el mismo día, 2 nuevos, un americano y él. Entonces, cuando llegaron ahí, le dijeron a mi papá, pues mira, hoy tú vas a ir y reportar a Maplewood Park, que ahí tienen un laguito y durante el invierno ellos patinean y todo eso. Es un parque de recreo de ahí. Uh-huh. Y tú vas a trabajar allá y el americano se va a quedar aquí en el zoológico y para empezar a trabajar en el zoológico. Entonces, durante el día, ese nuevo empleado fue a darle comida al elefante. Y el elefante lo gajó, lo tiró en el piso, lo pisó y lo mató. No diga. Sí, eso pasó. Wow. Eso es parte de la historia. Entonces, la historia salió en la noticia que un empleado nuevo que empezó en Seneca Park, el elefante lo atacó y lo mató. Entonces, el compadre de mi papá, que era Caguita, dijo, Caguita. Ave María, que no fuera sea mi compadre José. Y cuando mi compadre Caguita llegó a la casa de mi mamá, le dijo, ¿dónde está compadre? Que recibió una noticia malísima de uno nuevo que empezó. Y entonces al ratito llegó papi y mi papá le dijo, no, ese fue el otro que lo dejaron para darle comida al elefante y el elefante murió. Esa es parte de la historia de Rochester. Wow. que se ha contado. Y ese fue el primer día de trabajo de mi papá. De tu papá. Wow. Y lo interesante de esa historia, bueno, la historia
que tu papá trabajó en el Departamento de Recreación y de Parque de Recreación, que su hijo luego fue el comisionador, el director de todo ese departamento, que eso es para Luis. Sí, sí, sí. Luego logró llegar a ese título Uno de los jóvenes, eso fue un orgullo claro que sí. para mi papá y mi mamá también, ver su hijo a llegar a esa responsabilidad tan grande. El mismo departamento donde tu papá comenzó a trabajar con y la fue ciudad. el primer puertorriqueño que trabajaba en el departamento de creación, era mi papá. Él me dijo que todos los americanos y los otros empleados que no eran hispanos le preguntan, ¿y quién tú conoces? ¿Cómo tú conseguiste este trabajo? Porque tú tienes que conocer a alguien. O sea, que tiene que tener pala. Sí, tienes que tener pala, ¿quién era? Y él no quería decir, tú sabes, pero y los charlaban y dice, ese tiene el padrino secreto. Sí, era como un secreto que era. Pero que le gustó el trabajo, entonces él durante el invierno, él era el que paliaba el hielo en los parques que tenían ¿cómo se dice? Patinaje de hielo. De hielo. Entonces en el Caps Hill, un año, él estaba con el troz que estaba preparando el hielo y el troz se fue para la agua y se hundió con él. Y él cayó en el centro del laguito. Y lo tuvieron que buscar y rescatar. Para salir del pan. Y eso fue una de las historias de él también. Pues dejaron de patinar allí. pero el trozo era grande, tú sabes. Pero ellos pensaban que el hielo era bastante... Solo le dicen Zamboni, ¿verdad? Los Zamboni. Un Zamboni. No, él no usaba el Zamboni. El Zamboni se usaba para War Memorial. Eso era artificial ice. El ice del pan era natural ice. Okay? So, no era un Zamboni, era como un jeep pequeño y tenía detrás como una pala para sacar la nieve y nivelar el hielo. Y entonces ellos pensaban, dicen, José, ya el hielo está listo, vete y límpialo. Y él en el centro del pan y se fue para abajo. No diga. Y los rescataron del medio del pan. Eso pasó por mucho. Muchas historias interesantes. Un puertorriqueño que, para venir a caerse en el medio de un pan helado, tú sabes. Bueno, Roberto, estamos llegando al final y me imagino que todavía tú tienes mucho que contarnos de tu papá. Algo que tú quieras destacar, algo que tú quieras decirnos específicamente de tu papá y tu mamá en estos años tú trajiste una foto de ellos. Sí, esta es una foto de mi papá cuando tenía 20 años. Y entonces esta es una foto de mi papá y mi mamá aquí en Rochester, que estaban celebrando una actividad, pero mi papá siempre decía refranes. Y uno de que me decía, y me recuerdo que él decía que uno no debe de apurarse, ¿no? Él decía, no se apure porque el que se apura se muere. Y el que no se apura, se muere también. Él siempre decía cosas así. Pero que él salió de Puerto Rico un jibarito y fue y vio el mundo. Y se hizo amistades con gente de diferentes razas, diferentes lenguas. Y una historia que me dijo cuando estaba en Italia, que los italianos se quedaron bien sorprendidos con él y podían comunicar con él, porque él decía que cuando él iba a los diferentes países hablaban como mudos, con las manos y cosas así, porque no se entendían. Pero en Italia le dieron un título, y el título era El soldado americano que habla español. Y lo podían entender. Sí. Entonces, él decía que eso, él lo sintió bien, que él estaba orgulloso de ser puertorriqueño y ser borinquenier, pero también estaba representando los Estados Unidos. Sí. Y que fue a un país que por fin no tenía que hablar como un mudo y podía comunicar con las personas. Sí, porque es parecido, los idiomas son parecidos. Ese título y la gente lo
los civilians, tú sabes, que lo conocían y decían, mira, un soldado que podemos entender, que podemos comunicar. Y le gustó eso mucho. Yo pensé, la historia de él cuando, el título de él, y un día escribo un libro, le voy a poner ese título, El soldado americano que habla español. Bueno, gracias un montón, Roberto, por estar aquí con nosotros en este día. Te agradecemos mucho. Yo sé que la historia de tu papá todavía falta mucho y esperamos ese libro que vas a escribir para leer la historia completa. Te damos gracias, le damos gracias a tu papá por su servicio a nuestra comunidad y a nuestra nación y quedamos agradecidos. Mi gente, hasta la próxima semana. Nos despedimos. Hasta luego. Adiós.